Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Ser Inversor, mi nombre es Benjamín y vamos a ver un video análisis con las acciones más pedidas por ustedes, que son estas que estamos viendo en pantalla, además del Merval, tanto en pesos como en dólares y en Estados Unidos. Los invito a que se pasen por el canal de Telegram, ya que estamos a diario comentando todos los análisis sobre el mercado, lo sucedido en Estados Unidos, lo sucedido en Argentina, con las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, y le hacemos seguimiento también a diario a algunas acciones del mercado local y del mercado estadounidense, mercado internacional, como son las que están viendo en pantalla, YPF, Pampa, entre otras. Además es ahí donde les pregunto a ustedes cuáles quieren que sean las acciones para analizar en este video y justamente ustedes votaron, eligieron y estas son las que vamos a analizar. Así que sin mucho más que decir, los invito a que se pasen, los enlaces están acá abajo en la descripción y vamos a ir con el análisis del Merval como comenzamos siempre. Comenzando por el gráfico semanal, miren qué buena vela está dejando, sobre todo porque amagó a perder esto que podemos verlo como los cierres que tuvo las últimas velas semanales, cierres y aperturas claramente, porque la vela bajista es un cierre y la alcista es una apertura. En este caso también un mínimo que ha alcanzado el 10 de febrero, después también por encima donde cerró, prácticamente redondeando la línea o soporte en este caso de los 2.200.000. El mercado amagó a romper esa zona, dando una corrección total desde el máximo al mínimo de un 26%, casi 27%, y luego de tocar ese mínimo de 2.100.000 para redondear, tenemos una subida de un 11%. Si les pongo las medias móviles, fíjense que perdió anteriormente la línea móvil de 21 periodos y ahora la está testeando, lo cual desde el punto de vista bajista podría ser para seguir cayendo. ¿Por qué? Porque en el último tiempo, desde que el mercado se puso alcista, cada vez que estuvo por encima la utilizó de soporte para continuar subiendo, como están viendo en pantalla. Entonces sería la primera vez que él cierra por debajo y encima aún no ha logrado recuperarla. Así que eso es un argumento a favor para los alcistas. Desde el lado de vista mensual, desde el punto de vista mensual, vean que no se le está dando continuidad a este patrón de estrella del atardecer o anochecer, que en caso de haberse activado debería estar dando una corrección más o menos ahora por debajo de los 2 millones, que de momento, también faltan 2 semanas, aún no lo ha dado. Así que eso es algo también positivo. Podemos pasar ahora sí al gráfico diario para que veamos cómo la línea de tendencia bajista del corto plazo, se aprecia muchísimo más en H4 ni hablar en una hora, en H1, ha sido perforada. Es decir, esto ya lo podemos quitar, fue una anterior línea de tendencia. Ahora toca especular con otras cosas. A mí esa línea de tendencia me gustaba y estaba bueno tenerlo de parámetro porque ahora ya la ha perforado y podemos decir que al menos esa línea de tendencia no va a seguir oficiando más como resistencia. Por ejemplo, si acá se iba a la baja y después venía y continuaba. Ahora lo que tenemos es que la divergencia que habíamos visto en el RSI alcista con estos tres toques, estos tres mínimos a la baja, ¿no?, en el gráfico, y estos mínimos en el indicador al alza, se está activando, creo yo, sobre todo también por cómo cerró el día miércoles y hoy. Tenés el día miércoles una subida de un 5,5 y hoy tenés una subida de más de un 4,5, donde el mercado gana los 2.300.000, algo que estuvimos comentando a diario por Telegram, y el siguiente objetivo a atacar son los 2.400.000. En el corto plazo no cambia mucho, pero es una buena señal de que el mercado puede de a poco comenzar a recuperarse, porque se encuentra todavía lateral. En un mercado lateral con esto como suelo, esto como techo. Muy clave y fundamental para mí que gane y se posicione por encima de los 2.400.000, ya que toda esa zona luego pasaría a ser utilizada como un soporte, como lo ha hecho en esta ocasión, como lo ha hecho en esta otra. Fíjense cómo está por debajo, es una clara resistencia. Además estaría saliendo del rango de consolidación lateral, el mercado lateral del último tiempito, de las últimas semanas, y quizás estaría comenzando a formar unos mínimos ascendentes, es decir, pasar de unos descendentes a unos ascendentes también con los máximos. Por ejemplo, romper, apoyar e ir a por los 2,5 millones. Entonces este mínimo de acá es más alto que este y eso es algo positivo porque en el corto plazo la tendencia va a pasar de estar bajista a estar alcista. Al menos eso es lo que espero para la semana que viene, que sea capaz de atacar los 2.400.000 y si lo supera, genial. Y si no, si es rechazado y preguntan, che, Benja, ¿qué pasa si no puede? Bueno, a seguir esperando porque continuará lateral. Esto fue una falsa ruptura, un falso quiebre y miren cómo el mercado de a poco comienza a recuperarse. Así que buenísimo por ese lado y con dicho todo esto podemos pasar a verlo en dólares.
Si les está gustando este tipo de análisis, como me lo hacen saber siempre en los comentarios de los videos de YouTube y como me lo hacen saber a diario en Telegram, quería decirles que estoy lanzando la tercera edición del curso inicial de análisis técnico brindado por mí, donde el año pasado en las anteriores 2 ediciones hemos tenido 35 estudiantes que han quedado muy conformes, o al menos así me lo han hecho saber. Y quería decirles que todo este contenido que está en el curso está enfocado para aquellas personas que tengan una base, pero no tan sólida, de conocimientos, es decir, gente que recién comience, y gente que arranque completamente desde cero y quiera dejar de depender, cuando finalice el curso obviamente, del punto de vista de otro analista. Que no sea necesario ver a otro analista, ya sea a mí o a cualquier otra persona, para ver qué opina, qué va a pasar con cierto activo, ya sea mercado internacional, local, criptomonedas, el que sea. Todo este contenido está dividido por temas que están viendo en pantalla y los iremos viendo a lo largo de las 7 semanas con 14 clases, pudiendo extenderse un poquito más, quizá una clase más, 2 clases más. Lo importante es que queden los conceptos afianzados y mi idea es que justamente a ustedes les quede todo clarísimo y no haya ninguna duda una vez finalizado el curso. Por eso doy esa extensión de 1 o 2 clases más que podría extenderse el curso. La idea es arrancar completamente desde cero hasta llegar a una gran base muy sólida, ahorrándoles un montón de tiempo a ustedes y frustraciones, trayendo toda esta información que está gratis en YouTube, que lo he comunicado siempre, lo comunico ahora también, pero que uno no sabe por dónde comenzar, no sabe a quién hacerle caso, si esto funciona, si esto aquello no funciona, si este indicador, si lo utilizo, si no, si esta forma de operar, si la acción del precio se hace así, se hace no, si se traza el soporte de esta manera, si la resistencia de esta otra. Bueno, todo eso, en base a mi experiencia, yo lo acoto muchísimo y les traigo la información que a lo largo de los últimos años que estuve aprendiendo y adquiriendo, para mí es lo que mejor, al menos a mí, me funciona y también lo llevo de la manera más objetiva posible. Así que si están interesados, este es mi usuario de Telegram. No le voy a hablar a nadie yo primero, siempre espero que los demás se comuniquen conmigo para así evitar estafas. Y cualquier duda o consulta, sepan que el PDF con toda la información está acá abajo y también está publicada en el canal de Telegram. Pero también, como les digo, cualquier duda o consulta, me escriben ahí a mi usuario @benjazárate con la B y la Z mayúscula y con gusto responderé sus dudas. Ahora sí, continuamos con el video. En dólares también, miren la vela semanal que ha dejado, muy similar a la que vimos en la parte en pesos, desde el mínimo al máximo, ese mínimo alcanzado el 5 de agosto, todo este impulso está dando una corrección en total de un 30%, donde esta semana buscó apoyo en el 50% del retroceso de Fibonacci, todo este impulso, en los 1.711 dólares. Esta zona, como ustedes ya saben, porque lo he repetido en varias ocasiones, de anteriores máximos de enero de 2018 en el gobierno de Macri, y ahora esto es un impulso, un retroceso y debería de venir un nuevo impulso. Al menos en semanal, ya saben que va a llevar meses, así que hay que ir paso a paso. Fíjense cómo profundizó los 1700 como soporte sin lograr una ruptura de este nivel, eso es algo muy positivo, y en el corto plazo estamos viendo que los 1880 son una resistencia. El mercado, cuando venía corrigiendo, rebota, acá es un techo muy marcado en 2050, pierde acá con fuerza los 1880, después rebota, techo y vuelve a generar un mínimo. Y fíjense dónde cerró el día de hoy, justo ahí en los 1880. Entonces, si cierra una vela por encima de esta zona la semana que viene, tendría como objetivo ir a atacar los 2060. Y podríamos estar hablando de un fin de la corrección una vez se posicione por encima de los 2050. Ahí tocaría utilizar toda esta zona que ahora es techo como soporte nuevamente y de ahí ver si extiende el movimiento al alza hasta los 2400. Y si no se da esa ruptura, toca vigilar todo lo que estamos hablando porque quizás se quede lateralizando así un tiempito, preparándose para un nuevo impulso. También lo vamos a ver con los ADR muy probablemente la semana que viene o la otra, así le hacemos una actualización a lo que hemos visto a comienzos de mes. La idea es ir haciendo una actualización a Brasil y a Argentina con el correr de las semanas, al menos darle 3 semanas para que esos gráficos se desarrollen. Y dicho todo eso, vamos a ver qué tal Estados Unidos, que fue una semana muy movida. No sé qué recuerdan de Estados Unidos, de lo último que hemos visto, sobre todo no solo el viernes pasado, sino a comienzos de mes, cuando hablábamos de que al perder esta zona de los 5.800 puntos, que era un ranguito en diario, que ahora lo vamos a ver mejor, pero quiero quedarme con el gráfico semanal, se activaban mayores correcciones. Primer objetivo, 5.650. En semanal está cerrando por encima. Muy justito por encima de lo que fue anteriores techos.
Esto podríamos decir como que lo está respetando, sobre todo si la semana que viene hace una vela así, pero en diario vamos a ver que no lo está respetando. Esto es en semanal. Vamos a ver qué tal las medias móviles, donde está con lo justo aguantando la de 50, que ha servido como soporte, al menos acá cuando el mercado se puso alcista, fíjense, este gran proceso alcista que terminó superando los máximos de 2021 desde fines de 2023 y que viene bastante bien, o venía bastante bien. Ahora lo que podemos ver en un gráfico diario, primero sin las medias móviles, es que este rango que estaba haciendo el precio cumplió su objetivo. Recuerden que desde que comenzó el año, incluso antes, habíamos pasado de un mercado alcista a uno lateral y les había comentado a principios de mes, con la ruptura de estas zonas, que muy probablemente se active una caída. Fíjense lo bien que cumplió este objetivo. No estoy hablando que había predicho que este objetivo se iba a cumplir. Estoy diciendo simplemente que desde lo técnico este rango cumplió con su objetivo, tras haber tocado ayer los 5.500 puntos. Ahora, ¿qué espero para el corto plazo? Porque yo les voy a hacer un análisis y una proyección para las próximas semanas, pero primero vamos a hablar del corto plazo. Con el RSI sobrevendido, tanto en diario como en H4, con haber alcanzado los mínimos ayer y haber recuperado muy bien hoy subiendo un 2%, más de un 2%, estando cerca de la resistencia nuevamente de los 5.700 puntos, yo veo un rebote a partir de ahora. Desde los máximos a los mínimos tenemos un 10%, entonces yo creo que a partir de ahora de todo esto, su movimiento a la baja, va a rebotar. Como mucho, sobre todo si supera 5.700, hasta los 5.850, 5.900, y ahí es cuando finalizo este análisis del corto plazo y voy con uno del medio y largo plazo. Yo creo que la tendencia a partir de ahora, como les había dicho acá tras la ruptura, tiene más probabilidades de estar bajista que alcista. Les voy a poner las medias móviles para que vean cómo se están dando los cruces a la baja, cómo se ha perdido la de 200 a principios de mes, la media móvil de 200, que la última vez que la perdió, cuando venía alcista, sé que acá la perdió, pero déjenme porque acá les voy a explicar por qué no le presto atención a eso. El último movimiento fuerte al alza que tuvo acá en 2020, sobre todo después de la pandemia, o fíjense también 2018, vamos a ir acá. De estos máximos 2018 tenés una gran corrección de un 11%, utiliza esta media móvil de soporte, aguanta y una vez la pierde, movimientos a la baja. Acá la viene aguantando, una vez la pierde, bueno, movimientos a la baja, pero ya sabemos por qué fue esto. Una vez la gana y se posiciona por encima, extiende un movimiento al alza, que cuando se pierde a comienzos de 2022, también lo mismo, nuevos movimientos a la baja. Acá ofició como resistencia hasta que logra ponerse por encima y de a poco el mercado empieza a subir. Entonces, tras perderla y con la pinta que tiene, yo creo que el último movimiento a la baja fue más como un impulso bajista y podríamos estar ante un retroceso para formar unos nuevos mínimos, con un objetivo más o menos en la zona de 5.400 aproximadamente. Hablar de un movimiento A, B, C, impulso, retroceso y nuevo impulso. Ahora estamos en la fase del retroceso. Esto desde lo técnico y puede cambiar porque hay mucha incertidumbre en el mercado, pero al menos yo me decanto por este escenario. Entonces a partir de ahora me quedaré esperando tranquilo ese rebote y después veremos qué hacer. Vamos a verlo con tiempo día a día ya que hay mucha incertidumbre en los mercados. Dicho todo eso, ahora sí vamos con el análisis de las acciones más pedidas por ustedes, comenzando por Mercado Libre. Comenzando por el gráfico de Mercado Libre, vamos a ver que en semanal la estructura pinta muy bien porque continúa con una consecución de máximos y mínimos ascendentes, sobre todo estos últimos mínimos, y también los máximos. Fíjense, este es más alto que este y este es más alto que este. Este mínimo es más alto que este, alcanzado los 1700, así que eso es algo muy positivo. Aparte te está dejando una vela semanal, respetando lo que fue un anterior techo mensual acá en los 2000/1900, así que tiene pinta de que puede comenzar a subir nuevamente, al menos en el corto plazo. Yo espero que recupere gran parte del rebote. De hecho, si a todo este impulso le trazamos su retroceso, lleva a la zona del 50-61%, respeta los 1900 como soporte, está por arriba de los 2000, creo que podría extender el rebote hasta los 2100-2150. Ya si vuelve a posicionarse por arriba de ese nivel, genial, porque creo que podría extender un poco más la subida, al menos hasta 2230 aproximadamente. Así que en búsqueda de ese rebote en el corto plazo para Mercado Libre. Como también ando en búsqueda del rebote en el corto plazo de Nvidia, que estuvimos analizando a diario en el canal de Telegram, por eso les invito a que se pasen por ahí, ya que en el último tiempo tiene más pinta de bajista. A ver, en semanal
está como lateral. Máximos y mínimos iguales, sobre todo estos dos. Estos mínimos acá. Pero en diario la cosa es donde tiene una pinta muy distinta y muy diferente, donde parece que puede darse mayores caídas. ¿Por qué digo esto? Porque los mínimos vienen siendo a la baja. Desde fines de octubre estos mínimos en el gráfico diario son cada vez uno más bajos que los otros. Y a partir de enero de este año también los máximos son más bajos. Fíjense acá cómo coinciden esta especie de canal. Acá estábamos viendo que se podía dar un rebote, sobre todo por el rebote general del mercado, a pesar de que la estructura de Nvidia sea más a la baja. Entonces yo creo que esto puede extenderse con un objetivo hasta esta resistencia, que como está por encima es soporte, de los 130. Entonces veremos acá qué podría suceder. Si realiza un nuevo movimiento a la baja junto con el mercado, no sé, por ejemplo, quizá Nvidia llega acá cuando el mercado está en 5.850, 5.900 y sincronizados terminan cayendo, si se da el escenario bajista. Pero en fin, en el corto plazo espero que termine subiendo hasta 130 y de ahí veremos. Me decanto más porque empiece a caer y tampoco me sorprendería mucho si se extiende un poco más el movimiento y después termina cayendo. Pero como les digo, vamos por partes, si quieren vayamos por partes como dijo Jack. Primera zona a atacar los 130, sí. Y por el lado de Tesla, también otra que venimos siguiendo a diario en Telegram, fíjense, los máximos tuviste una caída de un 55%. En mi caso yo me he involucrado, me olvidé de borrar esto porque lo tengo ahí para uso personal. Llegó al soporte de los 220, esta zona que fue soporte acá por ejemplo, tras esta caída grosa también. Soporte acá antes de dar el gran impulso al alza y resistencia en este caso, soporte también acá. Realizó una buena vela que le puso un freno y con el RSI recontra sobrevendido está dando ese rebote. Voy a bajar H1, cosa que no suelo hacer mucho, pero para que vean que en el muy corto plazo hay una resistencia ahí de los $251. Es cuestión de la semana que viene logre superar ese nivel para dirigirse hacia los 270/280. En el mejor de los escenarios, 300. Lo menciono nomás porque Tesla es muy volátil y así como ha caído todo esto, te puede dar un rebote aproximadamente de un 36% sin ningún problema. Fíjense, este último rebote fue de un 12% y este otro rebote de la caída fue un 15%. Así vamos a buscar más atrás. En anteriores rebotes, por ejemplo. Acá, bueno, acá como tenemos 20%, de toda esta caída tenés un rebote acá de un 30%, entonces da rebotes significativos Tesla, sobre todo si el mercado acompaña, así que eso es lo que espero en el corto plazo y no veo más caídas siempre y cuando se mantenga por encima de los 220, 210. Tenemos que pasar a Palantir, que no venía con mucha pinta, la verdad, sobre todo cuando cerró por debajo de 80 esta semana. Del máximo al mínimo tenés una corrección del 40%. Lo positivo en el corto plazo es que vuelve a posicionarse por encima de estos 80 y ahora el mercado pinta que se puede recuperar. Esto se puede estar formando así como una especie de canal, sin ser tan llamativo, lo voy a borrar porque mucho no me gusta. Y yo creo que el rebote podría extenderse como mucho hasta los 100, si primero supera los 93. Así que esa es mi proyección para los próximos días, la semana que viene. Primero atacar 93 y si se supera, ir a por los $100. Y acá tenemos que pasar a Nu Holdings, que respetó muy bien el soporte semanal. Después de una caída muy grosa, todo lo que subió en el año lo había perdido. Está bien que vamos 2 meses y medio de año, pero en este mes y medio que llevaba, estaba arriba un 36% y lo perdió todo. Y llegó otra vez a la zona de soporte semanal en los $10. Soporte, 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 nuevamente soporte. Respetó muy bien, en H4 parecía estar formando una especie de doble suelo acá, con este toque y este otro toque, y el mercado está realizando su movimiento que yo veo como primer objetivo a la zona de los 12 y moneditas, porque el mercado acá lo utilizó como resistencia, acá le puso un freno a la subida que tuvo desde el soporte, y acá también lo mismo, resistencia, resistencia. Así que primero atacar los 12 y ya después habrá que esperar a que cierre una vela por encima de ese nivel para utilizar toda esa zona como soporte y extender el movimiento al alza en búsqueda de los 13,5/14. Así que tocará esperar un poco más de subida para Nu Holdings. Dicho todo eso, ahora sí podemos pasar al mercado local, que recuerden que hoy tengo un compromiso por la noche, es más, de hecho estoy con los justos del tiempo y por eso van a ser menos acciones de las que solemos ver, que siempre vemos 20 activos, 21 y ahora vamos a ver 15/16 porque no quería que sea número impar. En este caso, Galicia tiene una corrección total de un 29%.
no, 25%, perdón, y respetó muy bien anterior zona de resistencia en los 6.600 puntos. De hecho, esa es una de las que analizamos a diario en el canal de Telegram y habíamos dicho que no había ningún problema siempre y cuando se mantenga por encima de 6.600 y que el objetivo a atacar era los 7.500. Estuvo unos pocos pesitos, 100 pesitos le faltó para atacar el primer objetivo y podemos ver que esto es un rango, simplemente es un rango. La confirmación de que se acaba esta tendencia lateral en el corto plazo y la bajista, esta de acá, llegaría cuando supere con fuerza 7500 y toda esa zona de precios que era techo vuelve a ser utilizada como soporte y de ahí extiende el movimiento hacia los 8000. Si vamos a ver, por ejemplo, Banco Macro, también está muy similar, solo que no extendió tanto el movimiento al alza como lo hizo Galicia. Del máximo a mínimo estamos hablando de una corrección de un 34%, está ahí batallando con los 10.500, respetando los 9.700 como soporte, anterior resistencia, eso es algo muy positivo, y yo creo que el movimiento al alza puede extenderse hasta los 11.500. De a poquito yo creo que el mercado va a ir marcando un piso, estos mínimos a la baja van a empezar a ser mínimos al alza y bueno, iremos viendo cómo rompe y se posiciona por encima de esos niveles clave, siempre y cuando claramente el mercado acompañe. Supervir es la otra que está algo similar, un poquito mejor en cuanto a porcentajes, pero no de caída, porque de máximo a mínimo tuviste casi un 40%, una locura. Pero luego de haber respetado los 3.000 como soporte, extendió un movimiento al alza de un 13,5%. 3.500 pesos, muy bien, muy positivo. Para mí se termina la corrección cuando el mercado rompa esta lateralización, este rango, con una muy buena vela diaria, cerrando por encima de los 3.750 pesos y esperar a que esa zona vuelva a ser utilizada como un soporte para ir a buscar los 4.200. Vamos de a poco, como les digo, por partes. Terminado ahí lo que es el sector financiero de Argentina, vamos a pasar al energético. Y tenemos que ver a vista, porque también la seguimos a diario en Telegram. Desde los máximos al mínimo tuviste una corrección de un 33%, una locura. De hecho, en semanal, fíjense cómo se está lateralizando bastante. Es un mercado lateral, sobre todo acá, por todo esto. Pero hay que ir con tranquilidad. Miren cómo cerró la vela semanal esta. La voy a poner ahí. Del mínimo al máximo la subió un 20%. Muy linda vela, la verdad. Medias móviles se encuentra batallando con la de 50. Por debajo la de 200. Ahí está. Encima está utilizando como resistencia hoy. Por eso se frenó. Eso es algo negativo porque no viene a estar por debajo la de 200 hace muchísimo tiempo. De junio de 2022 y ahí el mercado no paró de subir. Entonces hay que ir con cuidado. ¿Por qué con cuidado? Lo mismo que les dije con Nvidia. Fíjense cómo los máximos vienen siendo la baja, los mínimos vienen siendo a la baja y a pesar de esta recuperación fuerte hay que ver qué hace el mercado si con suerte llega acá, a los 53. Creo que ahí podría extender un nuevo movimiento a la baja y tocará vigilar los 46 porque como los pierda es nuevamente ir por los 41. Así que en el corto plazo te voy a decir, sí, veo un rebote hasta 53, pero después me decanto más por un movimiento a la baja. Vamos a esperar por ese escenario y vamos a ver qué tal. Yendo ahora sí al mercado local de las energéticas, tenemos a YPF que yo creo que ha marcado un suelo y con esto me la estoy jugando un poquito y ahora les voy a explicar por qué. De máximo a mínimo tenés una corrección de un 33%, el mercado perdió un nivel clave, y yo creo que también psicológico, de los 40.000 pesos, llegó hasta 38.000. Muchos hablaban de los 36.000, para mí eran 38. ¿Por qué? No porque yo sea un adivino ni nada por el estilo. Fíjense la fecha, lunes 10 de marzo y martes. Y si vamos a ver en qué punto se encontraba el Merval en ese momento, era en el soporte diario. Entonces no le veía mucha más caída al Merval. Entonces era esperar a que YPF rebotase en esa zona. Porque no creía que iba a seguir cayendo y no creo que YPF se corte sola y empiece a caer por su parte, por su lado. De ahí el mercado desde esos mínimos extendió un gran movimiento al alza, un 15%, ganó con mucha fuerza, miren cómo cerró la vela semanal, eso es algo positivo. Creo que está probando la de 21 como resistencia, clave, pero es una muy buena semanal que recuperó todo lo perdido la semana anterior y gran parte de lo caído hace 2 semanas. Ahora, lo fundamental es que el mercado utilice los 41.40 como soporte y vaya y rompa los 45 y se dirija hacia los 48. Con el correr de las semanas, al menos eso es lo que espero. Es fundamental que aguante los 40, 41, porque si no, otra vez se podría dar un lindo movimiento a la baja. Pasando a Pampa, no hay mucho que decir, la verdad. De máximo a mínimo tenemos una corrección de un 25% y en las últimas semanas estuvo muy lateral.
Lo que sí dijimos en Telegram, no me gusta ser repetitivo, pero son varias de las acciones que venimos siguiendo a diario ahí, es que mientras se mantenga por encima de 3.600, la idea era buscar los 4.000. Cumplió con el objetivo de la semana, así que perfecto. ¿Se puede dar un nuevo movimiento a la baja? Sí, si el mercado no acompaña y Pampa no rompe los 4.000, se puede tranquilamente volver a los 3.600. Así que yo esperaría a que cierre una vela por encima de ese nivel, una vela diaria fuerte, y vaya a atacar los 4.300 aproximadamente. Por el lado de Cepu está un poquito distinta y un poquito favorable, porque de máximo a mínimo tuviste una corrección de 30% para redondear. Pusiste a prueba anteriores techos y anteriores máximos como soportes, lo estás haciendo muy bien. Puede decirse que formó como un doble suelo acá en los 1380 y logra posicionarse y romper los 1500. Entonces toda esta zona que antes era techo podría ser utilizada nuevamente como soporte, como ven ahí en pantalla. Y mientras se mantenga por encima de 1475, extender el movimiento al alza hasta los 1630 aproximadamente. Eso sería algo bastante positivo. Eso es lo que espero para los próximos días. Tenemos que pasar ahora sí a Metrogas, donde está un poquito distinta. Desde los máximos al mínimo tenés una corrección de un 36%. No acompañó mucho el mercado en la subida de los últimos días. Fíjense, miércoles apenas se movió. Viernes hoy tampoco, apenas se movió. Entonces creo que mientras se mantenga por encima de los 2000 podría dar ese rebote hasta los 2400, no más de eso. Como lo ha hecho acá, como lo ha hecho acá. Y recién lo vería con mejores ojos y con mayores probabilidades de subir si cierra una vela linda diaria por encima de los 2450. De momento todo ese nivel y toda esa línea de tendencia bajista viene resultando bastante positiva y la respeta bastante bien. Vamos a tener que pasar a la otra, que es Edenor, que en el corto plazo no se prendió tampoco de la subida. Antes había hecho lo suyo, es demás, había corregido antes que el mercado en general, después hizo lo suyo, estaba positiva mientras el mercado caía, después volvió a caer y acá estamos nuevamente en la zona de los 2000 pesos, que mientras se mantenga por encima de este nivel, barra 1950, 2000, yo creo que tiene para ir al alza, si el mercado acompaña, claramente, porque viene acompañando, con un objetivo en los 2250 barra 2300. Muy lateral en el último tiempo, por eso no voy a comentar más nada que eso. Y toca vigilar 1950 en caso que el mercado corrija. Pero la verdad yo me decanto por un escenario de subida más que de corrección. Después tenemos que pasar a transportadora Gas del Norte y después a Gas del Sur. Gas del Norte del máximo al mínimo tuviste una corrección de un 30%. Bien, llamativo. No borro esas líneas que tengo entre 3500 y 3350 porque fíjense, anteriores máximos, techo, entra volumen para ganar y miren los cierres. Todos los cierres semanales desde hace 4 o 5 semanas son por arriba de los 3350, lo cual me parece muy llamativo a pesar de tener mínimos en 3200 casi y por haber cerrado en diario por debajo de esa zona. Pero en semanal lo respeta y eso me gusta. En el último tiempo podemos ver que es como un rango lateral, está a punto de llegar a la parte alta y como hemos visto con muchas acciones, lo que toca es esperar la ruptura acá de los 3800. Una vez se posiciona por encima de ese nivel, termina la lateralización, el rango, le pone fin y tiene más probabilidades de comenzar a subir. Muy similar, fíjense que está Gas del Sur, pero mucho menos comprimido, con la corrección de máximo a mínimo que alcanzó esta semana un 32% casi, pero tras respetar los 6000 barra 5800, que ustedes si vienen siguiendo los últimos videos los remarcamos muchísimo, fíjense cómo respetó esos niveles y a partir de ahí el martes dio una gran subida de un 14, casi 15%, yendo a atacar la resistencia de los 7000 pesos. Espero que la semana que viene los ataque y le ponga un fin a la corrección recién cuando rompa los 7000. Si no, de momento, si el mercado se pega la vuelta y justo Gas del Sur está en la resistencia, tranquilamente podría venir acá porque continúa en un rango, no el de la película, la rana de la película, sino en un rango lateral, de consolidación lateral. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya servido y les haya sido de mucha utilidad este video. Muchísimas gracias por el apoyo como siempre. Espero que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el lunes para compartir una jornada más de los mercados. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video y el lunes claramente.